Hola, bienvenidos a Por Más. Hoy vamos a descubrir cómo interactúan dos corrientes eléctricas, cómo generan campos magnéticos que afectan a puntos en el espacio y cómo esas fuerzas hacen que incluso una corriente sienta el efecto de la otra. ¿Qué pasa si las corrientes tienen el mismo sentido? ¿Y si son opuestas? Resolveremos estas preguntas con cálculos claros y ejemplos prácticos que te harán entender estas interacciones de una forma sencilla. Quédate para verlo, porque esto está lleno de ciencia en acción. Así que, ¡comenzamos! Una vez que sabemos calcular mediante la ley de Ampère el campo que crea una corriente o un hilo de corriente en un punto, de cuyo enlace os dejo aquí arriba para que podáis repasarlo, nos podemos preguntar cómo calcular el campo magnético creado por dos intensidades de corriente que llamaremos I1 e I2 en un punto. Pero este caso engloba otros dos, porque ¿qué ocurre si ambas corrientes tienen igual sentido? ¿Y si ambas corrientes tienen sentidos contrarios? Pues vamos a analizar cada uno de estos casos. Supongamos esta situación. Tenemos dos hilos de corriente, ambas ascendentes, y queremos calcular el campo que crean las dos en un punto P situado entre ambas. El punto P está a una distancia x1 de la corriente I1 y a una distancia x2 de la corriente I2. El campo magnético, tal y como dijimos cuando estudiamos la ley de Biot-Savart, colocando el pulgar según el sentido de la corriente, ese campo magnético va a seguir este sentido, como veis aquí. Lo mismo, aplicando el mismo criterio para I2, el campo magnético va a seguir también este sentido. ¿Qué ocurrirá justo en el punto P? Pues que el campo B1 será entrante en la pantalla y el campo B2 será saliente. Por ese motivo, el campo en el punto P se va a calcular mediante menos B1 más B2. El criterio ha sido escogido aleatoriamente. Podríamos haber cogido que entrante es positivo y saliente es negativo. El caso es que ambos tienen sentidos contrarios y por tanto hacemos lo mismo con los signos. Uno será negativo y el otro positivo. Colocando los campos mediante lo que calculamos mediante la ley de Ampère correspondiente a B1 y B2, este es el campo total que sufre el punto P. Pero ¿qué ocurriría si el punto donde vamos a calcular el campo estuviera en el exterior de entre los dos hilos conductores? ¿Veis? El punto Q está a una distancia x1' de la corriente I1 y a una distancia x2' de la corriente I2. El campo B1 ocurre como aquí, sigue este sentido, y el campo B2 sigue el mismo sentido que antes. Pero ahora, como el punto Q está situado aquí, tanto el campo B1 como el campo B2 van a ser entrantes en la pantalla para el punto Q. Por lo tanto, el campo en ese punto hay que calcularlos mediante menos B1 menos B2, porque ambos son entrantes y hemos cogido el criterio de que cuando un campo es entrante, el campo lo vamos a considerar negativo. Ya digo, podíamos haber considerado que cuando los campos son entrantes, ambos son positivos. El caso es que cuando voy a calcular el campo en este punto Q, ambos campos son de igual sentido. Por lo tanto, después nos queda solamente sustituir los valores de ambos campos con I1 e I2 y así es como se calcula este campo. Ahora, si ambas corrientes tienen sentidos contrarios, vamos a tener primero esta situación para el caso en el que el punto donde queremos calcular el campo estén entre ambas corrientes. Si la corriente I1 es ascendente, este es el campo que tendremos, y si la corriente I2, el campo que tendremos ahora será en sentido horario. De igual manera que antes, x1 e x2 son las distancias respectivas del punto P a cada una de las corrientes. Por lo tanto, el campo que sufre el punto P, como ambos campos son entrantes, los vamos a considerar con un signo negativo.
colocamos los valores correspondientes a B1 y B2 y es así como calculamos el campo total en P. Si ahora queremos calcular el campo total en Q, B sub 1 va a ser igual que en el caso anterior, pero ahora como B sub 2 va hacia abajo, no es ascendente, sino que es descendente, el campo va a tener este sentido. Por lo tanto, en el punto Q, el campo B sub 1 va a ser entrante y el campo B sub 2 va a ser saliente. Por lo tanto, actuamos de la manera que estamos actuando durante todo el ejercicio y el campo saliente lo vamos a considerar positivo y el campo entrante negativo. Por ese motivo veis aquí que tienen signos contrarios. Como siempre sustituimos por la fórmula correspondiente al campo que crea una corriente en un punto, calculamos en el punto Q. Ahora ya la pregunta no va a ser qué le sucede a un punto del espacio a causa de una corriente que hay ahí, sino qué le sucede a una corriente por estar en presencia de otra. Esta sería la situación. Tenemos dos corrientes, ambas ascendentes, una la llamamos I1 y la otra I2. Por su parte, I1 va a generar un campo magnético que le vamos a llamar B sub 1 y que sigue esta línea cerrada que os estoy indicando. Justamente en el punto donde está colocado I2, el campo creado por la corriente 1, es decir, B sub 1, tiene este sentido, va hacia adentro. El campo creado por I sub 2 veis que sigue esta trayectoria y en concreto sobre la corriente I1 el campo es B sub 2. Por lo tanto, I1 crea un campo B sub 1 sobre I2 e I2 crea un campo B sub 2 sobre I1. Ahora vamos a recordar la fórmula que me da la fuerza que sufre una corriente a causa de un campo magnético externo. Recordemos que si yo estoy calculando la fuerza que sufre I1 a causa de B sub 2, aquí debo colocar I1 y aquí B sub 2. Y al contrario, cuando coloco aquí I2, aquí tengo que poner el campo externo que es B sub 1. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla de la mano derecha para conocer el sentido de F sub 1, 2, es decir, la fuerza que crea la corriente 1 sobre la corriente 2 y la que crea la corriente 2 sobre la 1. Si consideramos la corriente 1 y el campo B sub 2, ¿qué le va a pasar a la corriente I1? Pues entonces I1 sobre B sub 2 con la regla de la mano derecha va a provocar B sub 2, 1. Como veis aquí, B sub 2, 1 va a ser atraída la corriente 1 hacia la corriente 2. ¿Qué le va a pasar a la corriente I2 por culpa del campo B1? Aplicando la regla de la mano derecha, haré I2 sobre B1. I2 sobre B1 me va a dar la fuerza 1, 2. Por lo tanto, las dos corrientes que, ya digo, son ambas ascendentes, se van a atraer. Si tenemos las dos corrientes que tienen sentido contrario, la situación va a ser la siguiente. Tenemos el campo B sub 2, que lo que hace es dirigirse hacia adentro en el punto donde está colocada I sub 1, y el campo B sub 1, que en este punto también es entrante en el papel, o en la pantalla en este caso. Si aplicamos la regla de la mano derecha y tengo I1 hacia arriba y B2 hacia adentro, I1 sobre B2 me va a generar una corriente F12 hacia afuera. Si yo tengo el campo B sub 1 y la corriente I sub 2, en lugar de considerarla aquí, vamos a considerarla a partir de aquí para abajo. Por lo tanto, imagina que I2 es un vector que está, según te indico en el puntero, hacia abajo. Bien, pues I2 sobre B1 con la regla de la mano derecha me va a generar F21.
Por lo tanto, cuando las corrientes tienen sentido contrario, se repelen. Como regla mnemotécnica, te diré que funcionan al contrario que las cargas. Si dos cargas son iguales, se repelen, pues aquí, si dos corrientes son iguales, se atraen. En el caso de que las cargas sean de distinto signo, se atraen, pues aquí, si las corrientes son de distinto sentido, se repelen. Y con esto cerramos el tema de hoy sobre la interacción entre corrientes. Ahora ya tienes las herramientas para entender cómo calcular campos magnéticos y las fuerzas que aparecen entre conductores. Pero esto solo es una parte del electromagnetismo, así que no te pierdas los siguientes vídeos donde seguiremos profundizando en este increíble campo. Déjame tus dudas en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Te doy las gracias por el tiempo que me has dedicado y hasta pronto. Chao. Okay, let's go.